Hola, soy la doctora Valeria Guzmán, ginecóloga con más de 20 años de experiencia y especialista en salud íntima y sexualidad femenina. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encanta saber desde dónde me escuchan mujeres valientes que buscan reconectar con su cuerpo y su poder. Y ahora sí, vamos directo al tema que pocas se atreven a nombrar. ¿Qué pasa cuando una mujer decide no practicar sexo oral a su pareja? ¿Es un problema de pareja? ¿Es falta de amor? ¿Es cuestión de límites personales? ¿O hay algo más profundo que no estamos diciendo? Hoy vamos a hablar con total claridad, sin juicios y con muchísimo respeto, sobre un tema que ha sido causa de peleas, silencios, infidelidad y desconexión en muchas relaciones. Porque aunque nadie lo dice abiertamente, el sexo oral sigue siendo uno de los mayores tabúes en la vida íntima de las parejas mexicanas y latinas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas mujeres ni siquiera se preguntan si lo hacen porque quieren o porque sienten que deben, o simplemente porque no saben cómo decir no sin culpa, o cómo decir sí sin sentir que se traicionan. Hoy te voy a revelar lo que puede pasar en una relación si el sexo oral está ausente, no solo para él, sino también para ti. Y te advierto desde ya, esto no es un video sobre cómo complacer a un hombre. Es un video para mujeres que quieren entender cómo el deseo, el poder y la comunicación íntima se entrelazan de formas que nadie nos enseñó. En el próximo bloque te contaré la historia de Diana, una paciente que vivió un quiebre en su matrimonio por este tema, y cómo lo que parecía un problema sexual era en realidad una desconexión emocional profunda. Déjame contarte la historia de Diana, una mujer de 41 años, casada desde hace 15. En consulta me hablaba con un tono tranquilo, casi resignado, pero bastó una pregunta para que se quebrara. Docra, mi esposo me dijo que ya no se siente deseado por mí, que nota que me alejo, y yo no sé cómo explicarle que no me nace hacerlo. Me miró con lágrimas contenidas y dijo algo que muchas piensan, pero pocas se atreven a pronunciar. No me gusta hacer sexo oral. Nunca me ha gustado. Y ya no sé si eso significa que algo está mal conmigo. Este es el punto invisible que quiero que entiendas. No se trata de si haces o no haces sexo oral. Se trata de lo que eso significa para ti y para tu relación. Muchas veces, la ausencia de sexo oral no es el problema en sí, sino el reflejo de una desconexión más profunda. Y en el caso de Diana, eso era evidente. Se sentía desconectada de su cuerpo desde el parto. Había normalizado la rutina sexual sin juego, sin espontaneidad. Nunca había explorado el deseo como algo propio, solo como algo que debía cumplir. El sexo oral, para ella, no era placer, era un trámite. Y cuando dejó de hacerlo, lo que su esposo interpretó no fue «no quiere hacerme sexo oral», sino «ya no me desea». ¿Te das cuenta? Un acto específico se convirtió en símbolo de distancia. Y ahí está el problema silencioso que muchas parejas viven. Cuando uno de los dos evita algo en la intimidad, por incomodidad, por trauma, por desconocimiento o por desinterés, pero no lo habla, se forma un abismo. Un espacio donde entran el resentimiento, la frustración, las dudas. Porque la falta de sexo oral, por sí sola, no destruye una relación. Pero el silencio que la rodea, sí. Diana nunca había dicho lo que sentía. Nunca habló de su asco, de su miedo, de su vergüenza, y su esposo nunca se atrevió a preguntar con el corazón abierto, solo lo reclamaba como si fuera un deber incumplido. Y en ese terreno el deseo muere, la conexión se enfría, y el cuerpo empieza a protegerse, la resequedad, el rechazo al contacto, el cansancio constante. Todo eso son formas del cuerpo de decir, aquí hay algo que no estamos mirando. En el siguiente bloque vamos a explorar las 3 razones más comunes por las que una mujer no quiere practicar sexo oral y cómo cada una tiene una raíz distinta, física, emocional o cultural. Y sobre todo, te mostraré cómo recuperar la decisión libre sobre tu placer, para que nunca más lo hagas por culpa, ni dejes de hacerlo por miedo. Muchas veces, cuando una mujer evita practicar sexo oral, la pareja lo toma como algo personal. No me desea, ya no me ama, le doy asco. Pero la realidad es mucho más compleja y profundamente femenina. Aquí te comparto las 3 razones más comunes por las que una mujer rechaza el sexo oral y cómo cada una merece ser escuchada, no juzgada. Razón 1. Desconexión con su propio cuerpo. Cuando una mujer no se siente cómoda con su propio olor, con su propia vulva, con sus sensaciones, le resulta muy difícil acercarse al cuerpo del otro con deseo.
Lucía, 37 años, me confesó: no puedo chupar el pene de mi esposo si ni siquiera me animo a tocarme a mí. Me siento desconectada. Este tipo de rechazo no es contra él, es un espejo, una señal de que algo dentro de ella necesita reconexión, respeto, aceptación corporal, porque nadie puede entregarse con el cuerpo si antes no ha hecho las paces con él. Razón 2. Experiencias negativas o traumáticas no resueltas. Hay mujeres que vivieron experiencias sexuales apresuradas, incómodas o incluso traumáticas, donde se sintieron obligadas, sucias o invalidadas. Sofía, 42, me dijo entre susurros: en mi primera relación me obligaban a hacerlo. Nunca lo disfruté. Hoy, solo pensar en eso me bloquea. El cuerpo guarda memoria. Y aunque la mujer ame a su pareja actual, el rechazo puede venir desde una herida antigua no sanada. Y aquí lo más importante no es forzarse a superarlo, sino reconocer el dolor, hablarlo y sanarlo con compasión. Razón 3. Falta de comunicación y confianza emocional en la pareja. Muchas mujeres no practican sexo oral no porque no les interese, sino porque no se sienten seguras, deseadas o escuchadas en la relación. Rebeca, 45 años, me dijo: mi esposo solo me toca cuando quiere sexo, nunca hay ternura, nunca me pregunta si yo quiero. ¿Cómo voy a abrir mi boca si ni siquiera me abre el corazón? El deseo femenino se enciende desde el vínculo emocional, y cuando la mujer no se siente conectada, valorada o vista, es difícil entregarse con placer. Y aquí está la verdad que nadie dice: la decisión de hacer o no sexo oral no tiene que ver solo con técnica, tiene que ver con historia, autoestima y comunicación. Por eso, el primer paso no es hacerlo porque él quiere, sino preguntarte: ¿qué me detiene? ¿Qué parte de mí necesita ser vista, escuchada, respetada, antes de abrirme al placer compartido? En el próximo bloque vamos a hablar de lo que puede ocurrir emocional y sexualmente en la relación de pareja cuando esta práctica está ausente y cómo muchas veces, lejos de ser un capricho masculino, es una puerta cerrada a la intimidad auténtica para ambos. Llegamos a un punto delicado, porque aquí no se trata de hacerlo para que no se vaya ni de cumplir con tu rol de esposa. Se trata de comprender que el deseo es comunicación. El placer compartido es un lenguaje. Y cuando uno de los dos deja de hablar ese idioma, el otro empieza a sentir que ya no tiene con quién hablar. Eso fue lo que le pasó a Víctor, el esposo de Diana. Durante años, evitó decir que extrañaba el sexo oral. Sentía que si lo pedía, ella lo juzgaría, que si insistía, parecería un pervertido. Pero cuando por fin se animó a hablarlo en terapia, dijo algo que me partió el alma. No extraño solo el acto, extraño sentirme deseado por ella, extraño verla disfrutar de mí, extraño su entrega, su juego, su risa. Y ahí entendimos juntos que lo que falta no es una práctica sexual. Lo que falta es permiso para ser vulnerables, para decir: esto me importa, esto me duele, esto me enciende. Cuando el sexo oral está ausente y no se habla, pueden pasar muchas cosas que desgastan lentamente la relación. El hombre empieza a sentir que ya no es deseado. La mujer se cierra más. Por culpa o presión, aparece la desconexión en la cama. Sexo sin juego, sin complicidad. Y finalmente, ambos se sienten solos, incluso cuando están juntos, porque no se trata del sexo oral en sí. Se trata de lo que simboliza: una entrega libre, lúdica, íntima, sin miedo ni juicio. Pero atención, esto no significa que toda mujer debe practicarlo para mantener viva la relación. Number. Significa que si está ausente y eso genera dolor o distancia, entonces necesita ser hablado, comprendido, negociado y, sobre todo, replanteado desde el deseo auténtico, no desde la obligación. En el próximo bloque vamos a entrar en terreno más íntimo: cómo despertar el deseo por practicar sexo oral desde tu curiosidad, no desde la presión. Te compartiré 3 claves emocionales y físicas que han transformado la vida sexual de mujeres que antes lo rechazaban y hoy lo viven como un regalo, no una carga. Si has llegado hasta aquí es porque sabes que el sexo oral no es un extra opcional en una relación. Es una forma poderosa de conexión, juego y entrega. Pero si tú no lo disfrutas, no lo deseas o incluso lo rechazas, ¿cómo puedes empezar a abrirte a esa posibilidad sin traicionarte? Aquí te comparto 3 claves poderosas que han ayudado a muchas mujeres a despertar el deseo por practicar sexo oral desde un lugar de libertad, no de obligación.
Muchas crecimos creyendo que hacer sexo oral es sucio, degradante o de mujeres fáciles. Otras lo asociamos con experiencias incómodas, presión o incomodidad. Pero el sexo oral puede ser cuidado, suave, íntimo, sagrado. Puede ser una danza de conexión profunda donde tú decides el ritmo, el contacto, el momento. Reescribe la historia. No es me rebajo al hacerlo. Es exploro, cuido y disfruto desde mi deseo. Empieza por mirarlo diferente, no como una tarea, sino como una forma de juego y de poder íntimo que puedes elegir o no, pero sin culpa. Antes de intentar hacerlo, explora con los sentidos. Toca alimentos con la lengua. Mastica lentamente, explora texturas, usa aromas que te gusten, que te despierten. Toca otras partes del cuerpo de tu pareja, sin intención genital. Esto entrena tu cuerpo a reconectar con el disfrute, no con la obligación. Muchas mujeres que no desean practicar sexo oral han perdido la curiosidad física, y la buena noticia es que puede volver. Carla, 38 años, me dijo: cuando empecé a acariciar a mi esposo sin pensar en sexo, solo jugando, empecé a tener ganas de más. El deseo no siempre llega de golpe, se cultiva, se despierta, se invita. Una noche, en lugar de hacerlo porque toca, propone esto: música suave, luz tenue. Un momento de mirarse, hablar, tocar sin expectativas. Y si surge el deseo de explorar su cuerpo con tu boca, hazlo despacio, sin presión. Escucha tu cuerpo. Siente lo que te agrada. Respira. Y si no fluye, no pasa nada, porque el simple hecho de intentarlo desde el deseo y no desde el deber ya transforma todo. En el próximo bloque te compartiré la gran revelación final. Lo que realmente pasa en tu pareja y en ti misma cuando el sexo oral nace del deseo genuino y cómo esta práctica puede sanar heridas, encender nuevas pasiones y abrir espacios de ternura que tal vez habían quedado cerrados. Ahora sí, llegamos a la parte más profunda de esta conversación, porque el sexo oral, cuando nace desde un lugar de elección y deseo auténtico, no solo transforma tu relación, transforma tu autoestima. Déjame contarte lo que pasó con Diana, la paciente que no podía siquiera imaginarse haciendo sexo oral sin sentir culpa o rechazo. Después de meses de trabajo interior, de reconexión con su cuerpo, de charlas honestas con su pareja, una noche se permitió explorarlo. No por él, no para evitar conflictos. Lo hizo porque ya no sentía vergüenza, porque quería sentir, porque quería darse permiso. Cuando volvió a consulta, me dijo algo que nunca olvidaré. No fue solo sexo oral, fue un momento de ternura. Me sentí libre, me sentí poderosa, me sentí mía. Y eso es lo que pasa cuando recuperas tu derecho al placer, cuando eliges besar, tocar, lamer, entregar desde un lugar de seguridad, de juego, de conexión. Lo que das no se pierde, se multiplica. Se vuelve energía viva que circula entre los dos. ¿Y qué pasa en él, en tu pareja, cuando eso ocurre? Siente que lo eliges. Siente que no estás cumpliendo, estás compartiendo. Siente tu risa, tu calor, tu entrega. Y eso lo conecta contigo de una forma más profunda que 1000 orgasmos. Y si decides no hacerlo, pero lo explicas, lo conversas, lo haces desde la verdad, también lo conecta. Porque al final no se trata de hacer o no hacer. Se trata de saber por qué, para qué, desde dónde. Si no le haces sexo oral a tu marido, esto puede pasar. Que se sienta desconectado. Que tú te sientas presionada. Que el deseo se enfríe en el silencio. O que sea el inicio de una conversación que cambie su vínculo para siempre. Tú decides. Tu placer es tuyo. Tu deseo no está en venta, pero sí puede abrirse al juego, al amor, a la conexión. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas claves te resonó más? ¿Qué parte de tu intimidad quieres sanar o redescubrir? Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto, compártele este mensaje, porque hablar de sexo oral no es vulgar, es revolucionario, es humano, es amor propio en su forma más honesta.